¿Ya? La válvula es de Bessel y de Eustaquio. Muy bien. Acá estamos viendo un anillo. Este es el anillo aurículo-ventricular. Y el anillo aurículo-ventricular, ¿qué me va a condicionar? Me va a condicionar, ¿no?, que en este anillo está sujetado, ¿quiénes? Unas válvulas, que son, en este caso, la válvula tricúspide. ¿Y para qué es tan fácil? Llega la sangre a la auricular derecha y después, ¿qué va a pasar? ¿No? Va a haber una semicontracción de las aurículas, una contracción de las aurículas, va a enviar esta sangre hacia dónde, hacia el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Cuando el ventrículo derecho se contraiga, ¿qué pasaría si no existieran estas válvulas? Regresaría la sangre. ¿Pero quiénes se cierran? Se cierran estas válvulas, se cierran completamente, cierran este anillo, y por eso la sangre, en vez de regresarse a la aurícula derecha, ¿a dónde se iría? A la arteria pulmonar. Esto es importante, ¿por qué? Porque el cierre de esta válvula, la válvula tricúspide más la bicúspide, porque esto es a la vez, o sea, se contraen los dos ventrículos a la vez, ¿no? Las dos aurículas a la vez y los dos ventrículos a la vez. Y el cierre de estas válvulas aurículo-ventriculares es lo que condiciona el primer ruido cardíaco. ¿Cuántos ruidos cardíacos hay? Dos, ¿no? Estamos hablando de sumir, ¿no? Dos ruidos cardíacos, ¿no? Cuando ustedes escuchan el corazón, ¿cómo son los ruidos cardíacos? Pum, pum, espacio, pum, 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 así es, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿qué pasará con eso? Ese primer pum, ¿qué será? El cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. Es el primer ruido cardíaco. ¿Ya? Entonces, miren qué importante, ¿no? Ya identificamos dónde está ese primer punto que yo escucho cuando ausculto un corazón, ¿no? Acá también en la aurícula derecha hay una porción que acá está señalada, que es un tabique que existe entre la aurícula derecha y no la otra aurícula, sino acá está el ventrículo izquierdo. Este es el tabique aurículo-ventricular. El tabique aurículo-ventricular. ¿Ya? Entonces podemos ver otras estructuras, los músculos pequeños, las orejuelas, todo. Esto lo vamos a reconocer en las prácticas, ¿no? Ahí vemos, ya no estamos en la aurícula, ya bajamos al ventrículo, vemos el ventrículo derecho. Y en este ventrículo derecho estamos viendo precisamente las válvulas, ¿no?, de la tricúspide, que está al lado derecho, cómo se van a sujetar hacia las paredes, a través de quién. Primero la válvula termina en las cuerdas tendinosas, y estas cuerdas tendinosas terminan en lo que son un músculo, una columna carnosa de primer orden, que está adosada a la pared del corazón solamente por un lado. Pero en este caso, estas columnas carnosas de primer orden, ¿cómo se van a llamar? Pilares del corazón. Son los pilares del corazón. Son la sujeción de las cuerdas tendinosas que están aquí. ¿Ya? Muy bien, entonces los pilares estamos viendo ahí. Y los pilares tienen nombre, como las válvulas tienen nombre. Hay una válvula interna septal, una válvula anterior y una válvula posterior, ¿no? Entonces también habrá un pilar anterior, habrá un pilar posterior. Y también habrá un pilar interno o pilar del cono arterial. ¿Por qué del cono arterial? Porque acá está por el cono arterial. Es un pilar del cono arterial. ¿Ya? Muy bien. Y acá vemos que este es el espacio ventricular. Ya entendí que cuando esto se contrae, va a mandar la sangre, ¿no?, para evitar que se vuelva la aurícula y se vaya por acá. Esto se va a cerrar. Condiciona el primer ruido cardíaco, el primer golpe que escuchamos en el ciclo cardíaco. Hasta acá arriba vemos otra formación, que es así. Esto es lo que nosotros vamos a conocer como el espolón de Wolf. Es el espolón de Wolf, espolón de lobo. Y también voy a darme cuenta que los músculos pequeños, los músculos cardíacos que estoy viendo que hacen su incidencia acá dentro del ventrículo, tienen diferentes configuraciones. Hay unos que solamente están unidos por una base, entonces esos serán las columnas carnosas de primer orden. Habrá otros que forman como puentes, o sea que están unidos por dos extremos, ¿no es cierto? Esas serán las columnas carnosas de segundo orden.
En este caso, por ejemplo, este es el fascículo arqueado, como derecho orban o con un carnoso fascículo arqueado. O sea, el segundo orden. Y habrán otros que simplemente hacen una rugosidad. Entonces serán las columnas carnosas de tercer orden. ¿Ya? Muy bien. Y acá, la sangre cuando hace su contracción, ¿hacia dónde va a llevar entonces? Se va a ir hacia la arteria pulmonar. Y va a abrir pues estas válvulas que vemos acá, que esta válvula va a ser la válvula sigmoidea pulmonar. Que también tiene tiene tres válvulas, ¿no? La pulmonar va a tener sus válvulas, dos posteriores y una anterior. Bueno, acá, terminamos. Cuando esto se contrae, envía la sangre a través de la arteria pulmonar. Igual, las arterias son elásticas, ¿no es cierto? Entonces ofrecen una resistencia. Esa resistencia, esa elasticidad de las arterias que nosotros conocemos como la presión arterial. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo mando un flujo de sangre por acá, también podría regresar, ¿no es cierto? ¿Por qué no va a regresar? Porque se van a cerrar estas válvulas sigmoidea pulmonar. Entonces, el cierre de la válvula sigmoidea pulmonar más la sigmoidea aórtica es lo que me va a producir el segundo ruido cardíaco. ¿Ya? El segundo ruido cardíaco, ¿no? Entonces yo escucho pum pum, allá, eso quiere decir, el primero se cerró este, el segundo se cerró este. ¿Ya? Pum pum, se cerró. ¿Ya? Y acá explicamos otra cosa. Miren acá. Esto va a ser el primer ruido cardíaco, esto va a ser el segundo ruido cardíaco. Hacemos un espacio y acá nuevamente tenemos al primer ruido cardíaco. ¿No es cierto? Miren, acá hay un espacio de tiempo. Ese es tiempo 1 y esto es tiempo 2. ¿Cuál es más grande? Y es así como es el latido cardíaco, ¿no? Pum, pum, espacio, pum, pum. ¿No es cierto? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿yo puedo identificar dónde se contrae el corazón? Sí, porque he hablado que se contrae la aurícula y el ventrículo en forma distinta, no se pueden contraer a la vez, imagínense qué sería, ¿no? Entonces, inmediatamente sé que dónde estaría la contracción del ventrículo, estaría acá, ¿cierto? Porque al comienzo va a cerrar la válvula tricuspidia y mitral y al final se va a cerrar la válvula sigmoidea aórtica y pulmonar. Entonces acá ¿quién estaría? Estaría la sístole ventricular. ¿Ya? Estaría la sístole ventricular. O sea, acá se contrae, ¡plum! Entonces se cierra eso y termina con eso. Después de una sístole, ¿qué viene? Una diástole. Entonces, este espacio más grande, ¿quién lo estaría ocupando? La diástole ventricular. Pero pregunta, mientras se contrae el corazón, ¿qué tendrá que estar haciendo la aurícula? También se tendrá que estar contrayendo, tendrá que estarse dilatando para llenarse de sangre, para que en el siguiente latido cardíaco, en el siguiente ciclo cardíaco, el ventrículo eyecte sangre. ¿Qué tendrá que hacer? Tendrá que estar en una diástole. Entonces, mientras que cae una sístole ventricular, acá tenemos una diástole auricular. ¿Y qué sigue una diástole? Una sístole auricular. Entonces tenemos los 4 momentos del corazón. ¿Se dan cuenta? Ahora acá, para marearlos un poco, entrenarlos, pregunto, ¿durará lo mismo una diástole auricular que una sístole auricular? ¿Durará lo mismo una diástole auricular que una diástole ventricular? Yo podría preguntarles, ¿y con qué ruido cardíaco se inicia la sístole auricular? Con el segundo ruido cardíaco. Yo podría preguntarles, ¿y con qué ruido cardíaco señala el final de la diástole ventricular? El primer ruido cardíaco. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, si yo tengo en cuenta eso, nadie me va a marear. Pero si no lo tengo en cuenta, pues todo el mundo me va a marear. En el examen, ya, diga usted entre qué ruidos cardíacos se encuentra la diástole ventricular. Diga usted
qué ruido cardíaco está marcando el fin de la diástole auricular, el comienzo de la diástole auricular, o sea, ya hay mil formas de marearnos, ¿no? Entonces, ustedes tengan en cuenta eso y no se van a equivocar.